Muchas gracias. Para mí, venir a estudiar a la Universidad de Navarra fue una insensatez morrocotuda. Pero una insensatez de la que no me arrepiento. Era una inversión muy importante, así que tuve que pedir un crédito. Conseguí una beca también. Y me pasé estos 4 años que estuve en esta universidad trabajando en todo lo que pude. Así que esos años que pasé aquí en esta universidad, se puede decir que los pasé corto de dinero, pero a la vez diría que esta universidad me dio la oportunidad de ir largo de sueños. En realidad no fue la universidad, no fue este magnífico campus, ni siquiera este edificio que vi construir día a día, desde ahí, desde el otro edificio. Mientras iba a mis clases, todos los días veía cómo avanzaba un poquito, otros parecía que no avanzaba nada. Este edificio que tuve la fortuna de estrenar con mi promoción. No fue la universidad, no fueron estas instalaciones. Lo que a mí me permitió soñar largo fueron algunos profesores. Cuando vine a estudiar a la universidad, mi padre me regaló esta cámara de fotos. Cuando me la regaló era retro, yo creo que estamos ya en la categoría de vintage, ¿verdad? Es una cámara vieja que tiene historia. Creo que tenía ya 30 años cuando me la regaló. Así que recientemente estuve revisando esas fotos que hice durante la universidad, que hicimos, ¿no? Y me encontré con que la mayoría de las fotos son en el Pirineo. Por suerte, hay pocas de fiestas. Y revisando esas fotos pues me acordé de esos momentos tan extraordinarios que pasaba con los amigos en el Pirineo, ¿verdad? Por las dudas, soy el de la mochila. Recuerdo, hay muchas fotos como estas en la montaña, pero hay un momento extraordinario, un momento de magia que se producía con mucha frecuencia cuando estamos allí arriba en el Pirineo. Después de estar todos los días subiendo a la montaña, cansados, agotados, terminamos de comer, nos sentamos en unas rocas y contemplamos el Pirineo. A veces un mar de montañas, otras veces un mar de nubes. Y en ese momento, una conversación frecuente era: ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? ¿Qué estarás haciendo dentro de 10 años? Soñábamos despiertos, eso es lo que hacíamos. Y me acuerdo que en ese momento, cuando estaba soñando, desde luego ninguna de las posibilidades con las que soñábamos se parecen para nada en lo que hemos estado haciendo, por lo menos yo y mis amigos, en los últimos años. Pero eso es un momento que es un momento delicioso, en el que todo está por hacer. Es un momento de la vida magnífico. Tu vida está por escribir. Se te entrega un cuaderno en blanco para que lo escribas, para que lo sueñes. Y pienso que en ese momento extraordinario en el que estás soñando tu futuro, es crucial tener cerca a personas que sean referentes, a profesores inspiradores que te ayuden a construir tus sueños. Hace unas semanas estuve en México y tuve la oportunidad de oír cómo una profesora del Tecnológico de Monterrey, una universidad muy prestigiosa allá, contaba que el primer día de clase ella pregunta a sus alumnos, a modo de experimento, es: ¿qué esperas de un profesor? Su respuesta es variada, pero hay una respuesta que a ella le pareció particularmente afilada. ¿Qué esperas de un profesor? ¿Qué esperas de mí? Y esta es la respuesta: que me enseñes algo que yo no pueda encontrar en Google. Es una respuesta desafiante para la universidad. Las instituciones académicas se encuentran hoy en un momento parecido al que se encontraba la industria discográfica hace unos años, cuando los aficionados que se van profesionalizando como Napster y luego unos externos que nada tienen que ver con el sector de la música, como Apple, acaban entrando con iTunes en la industria, amenazan y ponen patas arriba a la industria discográfica. Yo veo así hoy a la industria de la educación. Hay una colección de modelos de negocio en la industria educativa que están poniendo una bomba de mecha corta en las manos de las universidades. Y tengo la esperanza
de que sean capaces de reaccionar más rápido y con más inteligencia de lo que reaccionaron las discográficas. Aunque esto de la rapidez en las universidades tiene sus problemas. Oí decir que un viejo rector de universidad, después de muchos años de rectorado, comentaba que trabajar con profesores, ¿no?, dirigir profesores, es lo más parecido, es bien difícil, es lo más parecido a poner gatos a desfilar. O sea, no hay manera, es complicado. O sea, que la velocidad en las universidades a veces se penaliza, quizá porque la naturaleza del trabajo académico es más bien individual. Pues bien, la industria de la educación está en este momento de revolución. Y esto tiene consecuencias. Es cómo esta transformación que está afrontando la industria educativa está también revisando cuál es el papel o el perfil del profesor. Tal vez venimos de un foco de profesor muy experto en una materia y quizá lo que necesitamos son profesores que sean más bien facilitadores de un proceso educativo. De un proceso educativo centrado en el estudiante. Quizá esto es mucho más importante, ese proceso centrado en el estudiante, que un proceso centrado en el profesor. Quizá venimos de una educación muy centrada en los profesores y tenemos que hacer una transición a una educación muy centrada en los alumnos. También plantea retos a la universidad. Y es tal vez girar o virar el foco que tenemos en el desarrollo de conocimientos, en la adquisición de conocimientos y poner el foco en el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias que a veces no tenemos ni los propios profesores. En un momento en el que el acceso instantáneo al conocimiento está revolucionando las industrias educativas, ¿verdad? No tiene mucho sentido que sigamos poniendo tanto énfasis en el conocimiento. Quizá deberíamos poner más énfasis en las competencias. Y ese énfasis va en la medida de que seamos capaces de ayudar a los alumnos a seleccionar qué es importante, cuál es el conocimiento importante, a trabajar con ese conocimiento y a ponerlo en su contexto. Como ese profesor que empezaba su materia de química orgánica explicando el impacto que tenía el nylon en la ropa militar durante la Segunda Guerra Mundial. Poner el conocimiento en su contexto. Bien, veo tres consecuencias en este fenómeno en la educación y el primero es que quizá el problema no es ser un mal estudiante en la universidad, sino después. Conformarse con lo que conocemos y con lo que aprendimos en la universidad es un pasaporte seguro a la irrelevancia profesional en muy pocos años. Y quizá por eso también, en este momento de acceso inmediato al conocimiento, la pregunta, tal vez dentro de unos años, no va a ser ¿qué carrera estudiaste?, sino ¿qué estás estudiando ahora y cómo? También en un momento en el que se desarrollan plataformas extraordinarias que permiten, al alcance de un clic, estar viendo las mejores clases de los mejores profesores del mundo, en las mejores universidades del mundo. También hay un reto que se presenta para las universidades y en concreto para los profesores. Y es que la formación presencial en la que está basada la universidad se está convirtiendo en un lujo. En mi opinión, un lujo por el que solo pagaremos si los profesores son inspiradores. Esta palabra, la palabra inspirador, es una palabra que se utiliza muchísimo. ¿Soy yo inspirador?, me puedo preguntar. Como profesor, como alumno, ¿soy yo inspirador? Creo que el concepto de inspiración corre el mismo peligro que el de innovación, que está tan devaluado que hay quien llama innovación a pintar las oficinas de colores. Por eso me gustaría definir qué es ser inspirador y qué no es ser inspirador, porque no es inspirar, deslumbrar ocasionalmente, deslumbrar con un currículum extraordinario o con una erudición apantallante. Eso no es inspirar. Deslumbrar no es, inspirar no es suscitar emociones periféricas, ¿no?, epidérmicas, a base de citas inspiradoras o de vídeos emotivos de autosuperación. Eso no es inspirar. Eso puede ser un deslumbramiento momentáneo, un artificio. Yo diría que inspirar es otra cosa distinta. Inspira a alguien cuando te mueve a cambiar tus hábitos y transforma quién eres. Pregúntate como profesor, ¿tienes la capacidad de cambiar los hábitos o de ayudar a otros a cambiar sus hábitos?
Tienes la capacidad de poner en marcha una transformación en una persona, en un alumno. Son preguntas difíciles. Seguramente recordáis esta historia. El 15 de enero del año 2010 hay un avión de US Airways que aterriza en el río Hudson. Despega de LaGuardia y tras unos minutos de vuelos, una bandada de aves canadienses migratorias entran en las dos turbinas. Las dos turbinas se bloquean. El pasaje queda aterrorizado. El piloto llama a la base y pide ayuda para aterrizar en el aeropuerto más cercano. Le comunican que hay 7 minutos hasta el aeropuerto más cercano. Y él se da cuenta de que no llega. Así que ya sin hablar con la base, alinea el avión con el río Hudson y dice por megafonía: vamos a aterrizar en el Hudson, abróchense los cinturones y prepárense para el impacto. Uno de los pasajeros estaba sentado en primera fila, cuenta cuál es su impresión de lo que él pensaba que iban a ser los 2 últimos minutos de su vida. Lo primero que él cuenta en un vídeo 2 años después, ¿no?, es que eso de morirse no es tan emocionante como parece. O sea, me voy a dar un tortazo, o sea, me voy a matar. O sea, no, y además dentro de 2 minutos, ¿no? Y no estoy sintiendo nada, ¿no? O sea, me voy a matar sin más. Sin embargo, lo último que voy a ver en mi vida es la cara de terror de esta azafata, ¿no? Es como ridículo, yo no pensaba morirme así, ¿no? Sin embargo, hay algo que le pasa por dentro en esos 2 minutos, antes de aterrizar, que no es capaz de calibrar en ese momento, pero que calibra un poquito después. Y lo que sucede es que él se mira por dentro y ve 3 rasgos en su vida que no le gustan. El primero es que tiene constantes discusiones con su mujer. El segundo rasgo es que pasa mucho más tiempo en el trabajo porque su vida familiar le resulta frustrante. Y el tercer rasgo es que ve a sus hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Su vida no le gusta. Así que, gracias a Dios, aterrizan, salen del avión y cuando pone un pie en tierra firme, esa sensación le produce tal cambio que decide tomar algunas decisiones muy concretas que cambian hábitos en su vida, en relación con su mujer, con su familia, con su trabajo y con sus hijos. Cuando 2 años después cuenta cómo esta situación, esta experiencia tan extraordinaria le cambia, se le ve un rostro creíble de felicidad, de que su vida ha sido transformada. Os cuento esta historia porque el cambio extraordinario es mucho más fácil alcanzarlo en circunstancias extraordinarias. Por la vía ordinaria el cambio es más difícil, porque requiere una disciplina que es muy inusual. Sin embargo, me parece, y vuelvo al profesor, en este momento de la vida en el que se están construyendo los sueños de los estudiantes, un profesor tiene la capacidad de crear momentos extraordinarios que son transformadores de la vida. La responsabilidad es muy alta si eres profesor. Por eso, me gustaría plantear 3 rasgos que me parece que configuran a un profesor que es inspirador en el contexto de hoy. El primer rasgo que plantearía es: un profesor es inspirador hoy si experimenta. Sebastian Thrun es fundador de Udacity, es uno de estos experimentos online que ofrecen contenido académico de primer nivel en Internet gratuitamente. Es una de esas plataformas transformadoras del ecosistema educativo. Sebastian Thrun decía recientemente que los profesores enseñan hoy exactamente igual que hace 1000 años. Tal vez no todos, pero es posible que muchos sí. Por eso, en un contexto en el que las nuevas metodologías pedagógicas que están apareciendo van mucho más lento que la capacidad, digamos, de los alumnos de sacar un móvil del bolsillo y en un clic eyectarse hacia afuera de la clase y conectarse con el mundo, ¿verdad? En un contexto así, ¿no?, es poco prometedor un profesor que no se atreve con la experimentación educativa. El reto, por tanto, es innovar en el aprendizaje. Es centrarse en ese proceso en el que el alumno aprende y utilizar la tecnología como herramienta. Hay muchas metodologías y uno puede utilizar muchas de ellas, no todas son para todos, pero está el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje colaborativo, el aula invertida.
En el fondo, lo que se espera de un profesor es que sea capaz de diseñar experiencias retadoras de aprendizaje, mucho más allá de las metodologías tradicionales de la lección magistral. Eso es lo que se espera de un profesor. Así que, si no eres un sabio consagrado y lo suficientemente viejito como para que se te perdone el no estar al día en el uso de la tecnología, no te queda más remedio que poner en marcha experimentos educativos. No es viable que seas inspirador si no te atreves a la experimentación educativa. Por tanto, en el contexto de hoy, ser inspirador es ser atrevido y atreverse con la innovación en el aula y fuera de ella. El segundo rasgo que diría que caracteriza a un profesor inspirador es la conversación. Un profesor que conversa, que habla con los alumnos, que le dedica tiempo gratuito, no remunerado, tiempo generoso. En las escuelas de negocio habría que precisar que un profesor es inspirador si conversa con los alumnos, sin contar aquellos de los que espera que pueda surgir un proyecto de consultoría. Me refiero a esas conversaciones con alumnos para ayudarles a, digamos, orientar su vida profesional, a orientar su vida. Por tanto, este es un segundo rasgo que caracteriza, me parece, al profesor inspirador y que lo separa de ese otro profesor que no es inspirador, el profesor que conversa con los alumnos. Me gusta citar a Joseph Pieper, quien en un tratado sobre el amor dice que la mirada del que ama no es una mirada realista. Cuando alguien ama a otra persona, no le saca una hoja Excel y le dice, cariño, eres así, tienes estas cualidades, mi hoja Excel concluye que te ame. No parece que esa sea la lógica del amor, ¿no? Cuando alguien te ama, me da igual si es tu padre, tu madre, tu novio, tu novia, tu marido, un amigo del alma, un profesor inspirador. Cuando alguien te mira con esta mirada de proyección, te está diciendo algo distinto. Alguien que te ama, lo que te dice sin necesidad de palabras es: veo el talento que hay en ti. Veo esa personalidad que tienes tú, rara y única como ella sola, pero veo esa personalidad desplegándose en el futuro, contribuyendo a otras personas, a la sociedad, al mundo. Lo que te dice una persona que te ama sin necesidad de palabras es: el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú, como alumnos, sientes que un profesor te mira con esta mirada de proyección, se te despliegan las alas y vuelas. El mundo te lo pones por montera. No hay nada que te detenga en ese proceso de construir tus sueños. Sin embargo, muchas veces las miradas que reciben los alumnos se parecen más bien a las del francotirador, ¿verdad? Ese profesor que se limita a corregir los exámenes, disparar notas y firmar las actas. Y se acabó. No hay más interacciones. Por eso me parece que en un contexto en el que estamos hoy, en el que la industria educativa se está transformando, el modelo de mentoring va a ser un factor clave para elegir universidad. Ese modelo de conversación alumno-profesor, ¿no? Es cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos, qué tiempo le dedicamos a los alumnos fuera del aula, de modo personalizado. Y en consecuencia, el modelo de alumni va a ser un factor clave para volver a la universidad. Aquí tenéis a Mark Zuckerberg, estuvo en este edificio hace no mucho tiempo. No vino aquí como consecuencia de una operación costosísima de marketing de la Universidad de Navarra. No. Vino aquí porque vino de la mano de un antiguo alumno, Javier Oliván, antiguo alumno de la Escuela de Ingenieros de Tecnun en San Sebastián. Un antiguo alumno que está en contacto con profesores, con los que conversó durante la carrera y quiere seguir conversando cuando regresa. La gente no ama un logotipo. La gente no vuelve, los antiguos alumnos no vuelven porque tengan nostalgia del campus. La gente vuelve porque quiere seguir conversando con profesores que le dedicaron tiempo. Y paso de esta manera a la tercera conclusión, o al tercer rasgo que me parece que caracteriza la vida de un profesor, que es inspirador, y es la integridad. Fijaos lo que dice Warren Buffett: cuando contrato personas busco 3 cualidades: integridad, inteligencia y un alto nivel de energía. Pero si no tienes la primera, las otras 2 pueden matarte. Integridad. ¿Cómo andamos de integridad?
Sé que son preguntas difíciles, pero ¿cómo podemos evaluar si yo tengo integridad como profesor? ¿Hay algún valor superior a ti mismo? ¿Hay algo que esté por encima del cómo me siento yo en este momento de mi vida ante esta relación? ¿Hay algo que esté por encima de la volatilidad de los sentimientos en una fría y lluviosa tarde de noviembre? ¿Hay algo que esté por encima de eso? ¿Tengo valores que sean superiores a mí mismo? Los valores no son hereditarios. Tus padres pueden ser extraordinarios y tú un perfecto golfo. Y los valores tampoco son vitalicios. Tú puedes haber vivido y luchado por unos valores durante un tramo de tu vida y luego haberte convertido en alguien que traiciona sus valores. Tienes valores superiores a ti mismo. ¿Estás dispuesto a luchar por ellos? ¿Vives como piensas? ¿Haces lo que dices? Sé que son preguntas difíciles. Fíjate lo que dice Gandhi. Una persona no puede hacer lo correcto en un área de su vida mientras que se dedica a hacer lo incorrecto en otra área. La vida es un todo indivisible. ¿Se puede ser muy buen profesor y muy mal hermano? ¿Se puede ser un buen profesor y un mal hijo? No tiene sentido. Por eso en este contexto me parece que cualquiera percibe que tiene su integridad resquebrajada y por eso esta frase de Jesucristo me parece más actual que nunca. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que tenga una vida impecable, que levante la mano. Porque no es que hayamos roto algún plato tú y yo, es que hemos roto vajillas completas. Así que cuando uno tiene esa sensación de que no está a la altura de sus valores en tantas ocasiones de su vida, ¿cómo se puede recuperar la integridad? Porque si no tenemos integridad, no puedo mirar al rostro de un alumno y pedirle que sueñe con una vida extraordinaria, con una contribución extraordinaria. Si no tengo integridad, por más que diga un discurso impecable, la gente no me cree si me mira a la cara. ¿Cómo puedo recuperar mi integridad si se ha roto por el camino? Se me ocurren dos maneras bien sencillas. La primera es tan elemental como pedir perdón. Debería haber TEDx sobre el perdón. Como tantas veces que herimos a los demás, ¿no? Hay una desproporción tan grande entre las veces que herimos a los demás y las veces que pedimos perdón. Pues pedir perdón es un mecanismo muy sencillo. Y la otra es cumplir compromisos. Compromisos concretos. Porque si no cumples compromisos concretos, no tienes la fuerza interior de poder pedirle a nadie que haga ningún cambio en nada en su vida. Pues bien, esta es la conclusión. Si no tenemos integridad, el profesor se convierte en un charlatán, en un vendedor de lavadoras, en alguien que tiene un discurso hueco. Por eso quisiera terminar con algo que me sucedió el último día que estudié o que estuve aquí en Pamplona cuando terminé en la Universidad de Navarra. Salía de casa y estaba guardando mi equipaje en el maletero del coche de un amigo que me llevaba a la estación de tren. Y allí en la acera, casualmente, me encontré con un profesor, Peter de Miguel, ya fallecido hace muy pocos años de un cáncer fulminante. Más por hacer una gracia que por otra cosa, le dije: Peter, dame un consejo que me sirva para toda la vida, en este momento en el que estoy partiendo. Y Peter, sin dudarlo un segundo, disparó: di siempre la verdad. En aquel momento me pareció una salida divertida, una ocurrencia momentánea. Pero hoy, 18 años después, estoy totalmente convencido de que esa recomendación no me la daría un profesor mentiroso. Esa recomendación solamente puede dártela un profesor con integridad. Muchas gracias.